Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad del día de hoy de poder estar aquí en su casa de oración, en este día maravilloso que el Señor nos concede de poder guiar nuestros pasos hasta este lugar. Un día donde agradecemos a Dios del momento que podemos despertar, ¿cierto? Podemos sentir la presencia del Señor porque Él ha estado a nuestro lado. Y si hoy estamos aquí porque el Dios nos ama, ¿cierto? Porque Él ha tenido su misericordia, ha sido con nosotros. La verdad que para mí es un privilegio, es un honor tener esta hermosa bendición de poder hablar de su palabra, de poder entender. El tiempo que yo he vivido, mis hermanos, ha sido glorioso para el Señor. Ha sido un tiempo de reflexión en mi hogar, en mi vida, poder comprender lo que Dios quiere para mí. Yo sé que el Señor quiere grandes cosas, porque Dios nos trajo este camino para que nosotros le alabemos con gozo, con alegría. No andemos tristes por ahí cabizbajo, sino que siempre con nuestra servicio en alto, glorificando el nombre de Dios, agradeciéndole a Dios por todo lo que tenemos, por todo, hasta por lo más mínimo. En lo mucho, en lo poco, agradecerle igual al Señor, porque si lo que tenemos es porque misericordia de Dios es nada más que eso. Podemos tener miles de cosas o no podemos tener nada, pero en lo que tengamos podemos glorificarnos, porque esa es la bendición de nuestro Dios. Esa es la bendición que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Quiero pedirle que abra sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. En el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, en el versículo 13 en adelante. Que Dios tenga misericordia de mi vida, de que solamente sea Él, ser yo un instrumento en las manos de Él, no ser una persona humana, sino que Él tome dominio de mi vida, limpie mi pensamiento, mi lengua, mi corazón, mi cuerpo. Se lo presento al Señor para que Él pueda estar aquí y se pueda glorificar primeramente en mi vida, porque la palabra es para mí, la palabra de fortaleza para mi vida, que Él sea glorificado en esta hora. Y le vamos a dar lectura si lo ha encontrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte ha provisto. Amén. Para sus asientos, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, porque realmente esta palabra ha causado un impacto en mi vida, en mi corazón. Y para poder yo ir entendiendo lo que el Señor quería hablar en estos pasajes, tuve que buscar ver la genealogía o la descendencia, de dónde salió Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham, dice la Escritura, que descendía era descendiente de Taré. Taré venía de Noé y así venía la genealogía hacia arriba. Y dice que Taré había salido junto a Abraham, junto a su sobrino Lot, más su nuera Sara, del lugar que se llamaba, de la tierra de Ur de los Caldeos. Y salieron, llegaron hasta Harán, donde Taré murió en ese lugar, el padre de Abraham. Y fue en esos momentos cuando Dios llama a Abraham. Dios lo escoge y le dice que salga de la tierra de donde él estaba, de su parentela, y dice así en el nombre del Señor, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación,
una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue así que Abraham, en cumplimiento a ese mandato, a esa orden, salió de esa tierra a la tierra, a un lugar que Dios le había prometido, que Dios le había señalado. Y así fue el caminar de Abraham hasta cuando Dios también le promete un hijo, porque dice su palabra que Abraham, su esposa Sara o Sarai, era estéril, no podía tener familia, ¿cierto? Y Abraham le reclama eso al Señor, le dice que cómo va a heredar a alguien si él no tiene algún heredero, ¿cierto? Y el Señor le habla nuevamente a Abraham y dice: y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, en la palabra que nosotros acabamos de leer, lleva más adelante dice que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo de Dios le había prometido a Abraham. Entonces, Abraham en ningún momento titubeó o puso en duda lo que el Señor le estaba pidiendo. Imagínese haber sido padre a una edad avanzada, viendo que su esposa no podía tener familia, Dios igual le había bendecido con un hijo. Y él en esa condición, ¿cierto? Imagino que para él era una extrema felicidad, pero aún así Dios le estaba pidiendo lo más preciado de él, ¿cierto? Que era su hijo Isaac. Y el Señor le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El hijo que amaba a Abraham. Entonces, mis hermanos, no es cualquier cosa el ejemplo que nos está dando Abraham aquí en este momento. Es algo que realmente nosotros debemos que entender, comprender, que debemos ser obedientes a los mandatos del Señor. No debemos desconfiar, no debemos poner en duda, ¿cierto?, lo que el Señor nos está ordenando, lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el Señor está disponiendo que nosotros hagamos con nuestra vida. Entonces, este es un ejemplo claro de Abraham, de un ejemplo de fe, de fortaleza, de amor, ¿cierto?, de que tiene amor nuestro Dios hacia nosotros, porque aún Abraham sabía que Dios le había prometido una gran descendencia. Dios le había dicho que si podía contar las estrellas iba a ser ahí su descendencia, y Isaac era su descendencia. Entonces, a lo mejor él se hubiera preguntado: si Dios me dio descendencia y ahora me la quiere quitar. Cualquiera a lo mejor hubiera puesto, si lo llevamos al día de hoy, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dudado. O a lo mejor o salimos arrancando y no volvemos más porque no queremos hacer tal sacrificio. Pero para Abraham era importante. Entonces, mis hermanos, cuando la palabra del Señor nos enseña más en unos versículos más adelante que Abraham preparó todo para ir a hacer el sacrificio que Dios le había dispuesto, que Dios le había ordenado. Llevó la leña, llevó a los siervos, preparó el fuego, preparó el cuchillo y llevó a su hijo. Y juntos caminaron, dice que se pararon 3 días, y al tercer día Abraham se levantó, miró y dijo: allá tengo que ir. Y le dijo a su siervo, con mucha fe:
y con mucha esperanza, porque Abraham le dice su palabra que le dijo, quédense aquí ustedes, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él ya sabía, Abraham, en su conciencia que iba a volver. Él tenía la convicción de que él iba y volvía con su hijo. En ningún momento dijo, quédense aquí, muchachos, ¿saben qué? Quédense aquí, yo voy a ir con mi hijo y de ahí voy a volver y nos vamos para la casa. No, él dijo, voy, adoraremos y volveremos. Esa es la fe que debemos tener nosotros, mis hermanos, en el momento de la aflicción, en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, del problema, de la enfermedad, porque Dios es el que soluciona todos nuestros problemas, es el que abre las puertas, es el que nos bendice, y cuando dice que nos va a bendecir es porque nos va a bendecir, porque así como el Señor le dio esta promesa a Abraham, esta misma promesa dice que serán benditas todas las familias de la tierra, todas, y nosotros todos somos descendencia de Abraham, todos venimos de allá de esa misma, a lo mejor quizás en qué generación, pero venimos de esas mismas generaciones. Así que mis hermanos, entonces Abraham, ¿cierto? Llevó al niño y cuando iba en camino hacia el lugar, ¿cierto? Su hijo además encima le pregunta, le dice, papá, llevamos todo, llevamos la leña, el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Chuta, entonces, difícil pregunta, me imagino yo para Abraham, porque, o para mí, uno que es papá, que va con el hijo, ¿cierto? Y llevamos todo, ¿y qué le digo? No le decís, no, si soy tú el que a ti te dijeron, ¿cierto? No, le dice, Dios proveerá. Dios proveerá, mi hermano. Dios proveerá. Es el que nos motiva, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, el que nos da fuerza cuando estamos caídos, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando, incluso Dios suple todas nuestras necesidades, hasta la más mínima, ¿cierto? En el trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, muchas veces, ¿cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? Yo he pasado por momentos difíciles desde muy niño y siempre, papá, esta palabra, siempre la tenía, Dios proveerá. Aunque mi mamá reclamaba y decía, tiraba sus patadas, pero decía, mujer, Dios proveerá. Y hasta el día de hoy puedo decir que sí, el Señor ha proveído en mi vida. Y esa es la palabra de fe, esa es la confianza que debemos tener, mis hermanos, porque así como Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá, ¿cierto? Y después preparó todo el tema del altar para el holocausto, la leña, así se gasta a todo a su hijo. Imagínense cómo estaría ese corazón de ese hombre, ¿cierto? Atando a su propio hijo y yo creo que clamando en su corazón, en todo momento, Señor, sé tú conmigo, si tú me dijiste, Señor, porque yo creo que en ningún momento dice que él se renegó. Entonces, también me da la impresión a mí que Abraham estaba clamando en su corazón, ¿cierto? Señor, Señor, hasta que el ángel de Jehová le dice, detente, Abraham. Cuando estaba a punto, le habla nuevamente y le dice que se detuviera. Y que mirara, y ahí en la zarza estaba enredado el cordero, y fue el que ofrecieron para el holocausto, y fue de grande bonanza, ¿cierto? De gran bendición. ¿Por qué? Porque después más adelante dice, que la tengo aquí porque aquí está más grande, dice, ¿cierto? Y que llamaba Abraham aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, si dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el resultado de obedecerle al Señor? Bendición y vida eterna. El día de hoy nosotros le obedecemos a Dios, todo lo que el Señor nos propone, ¿cierto? Nunca vamos a salir derrotados, nunca vamos a quedar en vergüenza, nunca vamos a quedar de renegados, nunca vamos a hacer el chiste de nadie, sino que vamos a salir en victoria, vamos a salir enalteciendo el nombre del Señor. Si Dios nos está pasando pasar una prueba, ¿cierto? Cual sea ella, vamos a salir en victoria. Hoy el Señor me tiene con este cuello,
es porque Dios grandes cosas yo sé que quiere para mí. Y esta es la sanidad que Él me va a dar. ¿Por qué? Porque a lo mejor era necesario que yo pasara este tormento. Era necesario yo de reencontrarme con este Dios bendito. ¿Por qué? Porque para no decir de a oídas me habías conocido, sino que yo ahora puedo decir que hay un Dios que es real. Y si hoy estoy aquí en este lugar es porque la misericordia de Dios fue en mi favor y pude, ¿cierto?, poder volver de la poder volver a encontrarme con los míos, poder estar aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque la oración suya es la que también ayudó a que Dios tuviera misericordia de mí, porque había un pueblo que estaba clamando. Entonces, en la obediencia, como dice su palabra, está la ganancia. Cuando mi hermano nos digan, hay que ir para allá, vamos confiando en el Señor, porque Dios es el que va a proveer. Quizás muchas veces, aquí mismo nosotros, estos eventos, y cuántas veces a lo mejor hasta yo he dudado, decir, saldrá, no irá bien, y después el Señor se glorifica en medio nuestro, ¿cierto? Y todo resulta, pero una gran maravilla, pero de principio estamos ahí, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos? Chuta, hay que hacer tanto, hay que arreglar allá, y Dios proveyó ese lugar. Si usted se mira ahora, al día de hoy, a cómo estaba ese lugar, a cómo está ahora, solamente la misericordia de Dios fue el que proveyó. Solamente Él, nada más que Él, porque aquí de lo poco y nada que somos nosotros, el Señor ha bendecido este lugar. Por ahí decía un proverbio 16:3, parece que dice, es mejor, deje buscarlo, que lo leía el otro día, en lo poco, algo de lo poco y lo mucho. Mire, y yo me glorificaba porque le daba gracias al Señor por este proverbio. Dice, mejor en lo poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. Bendita es la palabra del Señor. Eso me lo recordaba, me hacía venir a mí en mis pensamientos, que aquí es mejor lo poco de nosotros que estamos en justicia, que nosotros queremos ser justos, queremos hacer justicia, que tengamos una iglesia llena de muchedumbre que sin derecho a fruto. Entonces sintámonos contentos, agradecidos por el estar aquí en este lugar. Cobijémonos en esta casa de oración, en esta estructura que el Señor nos ha provisto para que alabemos y bendecir el nombre de Jehová. Porque la iglesia, la relación con Dios la hacemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es la iglesia que el Señor se está preparando. Pero nosotros también tenemos que estar unidos en comunión en un lugar para que podamos adorar y bendecir el nombre de Jehová. En este rato, ¿cierto? Por las circunstancias del tiempo estamos aquí. Pero yo sé que vienen los tiempos donde vamos a salir a la batalla, donde vamos a salir a buscar almas, donde vamos a salir a glorificar el nombre del Señor, porque como dice su palabra el día de hoy, Dios va a proveer. Dios va a proveer los medios, va a proveer los parlantes, los micrófonos, va a proveer de los hermanos, va a proveer de los coristas. Dios está todo en las manos del Señor. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos, cumplir con su mandato, ir allá. Si nos dice, hermano, vaya para allá, allá estaremos con tu ayuda, Señor. Si dice, allá estaremos, Señor, con tu ayuda. Así, tal cual como le dijo Dios a Abraham. Dijo, vete de tu casa, tu parentela. Abraham obedeció y después le dijo, dame a tu hijo, ya dame al holocausto, tu único hijo, tu amado. ¿Y qué dijo Abraham? En ningún momento le criticó, le regañó o se fue para otro lado. Porque también tenemos cuántos ejemplos, ¿cierto? En nuestra Biblia, y se me viene a la memoria el ejemplo de la vida de Jonás, cuando Dios lo mandó, quizás cuántas veces de nosotros hemos salido de la boca de ese estómago, del estómago del pez. ¿Cuántas veces hemos estado en el estómago del pez y ni siquiera lo hemos dado cuenta? Y hemos salido de ahí, ¿por qué? Porque hemos sido no obedientes a las ordenanzas del Señor, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros aún así. Así que mi hermano, que Dios les bendiga en esta tarde. Recuerde, Dios proveerá, Dios le va a bendecir. Cuando Dios le dice que le va a bendecir es porque nos va a bendecir a todos. No es a uno solo, no es por la condición que tenga el hermano, porque el trabajo que él tenga, o lo que sea, sino que es una bendición para todos. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Jehová, así lo ha prometido el Señor, y serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. Para Dios, ¿cierto? Dice aquí porque mire, ¿qué es lo que sucede cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser papá? ¿Qué es lo que hizo Sara? Se rió, desconfió.
y ella dijo que no, que por miedo, pero ella sí dudó. Y Dios, ¿cierto?, le proveyó un hijo a la edad de 90, no sé, pero eran ya muy adultos. Entonces, debemos nosotros confiar en el Señor. Esa es la confianza, un voto de confianza en esta noche, de que los problemas que podamos tener, el Señor los va a solucionar. Las enfermedades, el Señor las va a quitar. Las dificultades, el Señor se las va a llevar. ¿Por qué? Porque dice, su palabra nos dice, en el mundo tener aflicción, pero estar tranquilo, dice, porque yo he vencido el mundo. ¿Ah? Esa es la confianza, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo aquí a este lugar para grandes cosas, no para calentar el asiento, no para estar mirándonos, sino que para bendecirnos con la llegada, ¿cierto?, a la Canaán celestial. Porque lo que podamos conseguir acá en este mundo es solamente añadidura, ¿cierto? Tenemos que esforzarnos, como se nos ha enseñado, a poder estar dentro de los elegidos, para poder subir a la Canaán celestial, para estar ahí en ese lugar el que nos espera, donde no habrá aflicción, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pobreza, no habrá hambre, no habrá, sino que solamente será paz y felicidad para gozarnos con todos nuestros seres queridos que ya han partido a la presencia del Señor, y nos podamos juntar, todos nosotros nos podamos ver allá, que todos tengamos esa posibilidad de poder entrar por esa puerta estrecha, que el camino se hace difícil, que el camino se hace que es con piedra, ¿cierto? No es un camino fácil, pero con la ayuda del Señor, y como dice su palabra, Dios proveerá. Es el que nos levanta, el que nos renueva, el que nos da la fuerza, el que nos da el aliento para seguir adelante. Que hay que pasar por situaciones difíciles, por el tormento, quizás a lo mejor por el valle de sombra o de muerte, hay que vivirlo. Y cada cual tiene que tener ese encuentro especial con el Señor. Porque muchas veces yo he logrado entender ahora que los años en el Evangelio, el tiempo que llevemos, aunque hayamos crecido, mientras no tengamos este encuentro real con Jesucristo, no vamos a llegar a entender y comprender lo que dice las Escrituras. Y de momento que tenemos este encuentro, tenemos que aprovechar la ocasión de poder nutrirnos, que el Señor nos vaya dando sabiduría, que el Señor nos vaya dando entendimiento, que el Señor nos vaya dando palabra, que el Señor nos vaya a poder, que nuestra vida dependa de este libro, dependa de las manos del Señor, que no dependa ya la vida de mi trabajo, de mis jefes, de mis superiores, de mi vida normal, sino que dependa netamente de Dios. Que dependa netamente de Él, porque Él es el que Él me va a levantar, es el Señor el que me va a bendecir, es el Señor el que me va a renovar mi fuerza y el que me va a dar una nueva vida. Y si estamos acá es porque nosotros hemos sido escogidos por Dios, porque nosotros no le buscamos, Él nos eligió, Él nos sacó del lugar donde no valíamos nada, donde ahí andábamos deambulando, quizás por lugares donde ni siquiera deberíamos haber caminado, pero de allá el Señor nos tomó y nos sacó y le dijo, ven para acá porque tú eres mío, eres hijo de la promesa, así que este es tu camino, este es el lugar donde tienes que estar. Y si el Señor me trajo acá, es porque aquí grandes cosas el Señor va a hacer conmigo y va a hacer con todos nosotros. Así que mi hermano, Dios les bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Ha sido de bendición para mi vida, como le digo, porque he podido entenderla, la he podido meditar. Hoy día ha sido un día maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque he podido estar tranquilo en el hogar, meditando su palabra, escuchando alabanza y meditando en todo lo que Dios ha hecho con mi vida, y yo sé que es maravilloso. Es algo que esta hora empezó y yo sé que no va a terminar. Basta solamente en mí, ¿cierto?, seguir agarrando esta mancera, no soltarme nunca más, mirando el blanco perfecto que es Cristo el Señor. Estar siempre aferrado de la vid, porque de ahí sabemos que el que está con la vid verdadera, ¿cierto?, daremos mucho fruto. Porque lo que no, ¿cierto?, va a ser echado al fuego. Entonces, como decía su proverbio, es mejor lo poco en justicia que muchedumbre sin fruto. Para el Señor que vive sea honra y gloria, y para mí solamente su misericordia.